De Santa Cena, el Señor había puesto un pensamiento en mi corazón y ya acercándose el día, busqué pues en oración al Señor para ver si todavía perseveraba en ese pensamiento para por lo menos para esta Santa Cena, y así fue. Y entonces creo yo que el Espíritu Santo se ha anticipado para ponernos en alerta y en atención en algunas de estas cosas que vamos a tratar el día de hoy con la ayuda del Señor, claro está, ¿verdad? Por lo que yo le quiero suplicar de verdad una muy buena y plena atención. Ya he estado haciendo amplias recomendaciones y súplicas de que evitemos el movimiento y que tratemos de estar acá, porque todo servicio es bien importante, ¿verdad, mi hermano? Y todos merecemos respeto, y usted también, ¿verdad? Que viene temprano a oír la palabra, entonces merecemos ese respeto. Bueno, entonces yo necesito hablar estas cosas para no perder el entorno del ambiente del mundo, que en el mundo se está viviendo, mejor dicho, perdón, aclaro bien, ¿verdad? Para no perder el entorno del ambiente que en el mundo se está viviendo, el entorno en relación a que tenemos que estar advertidos de ese ambiente perverso que se está moviendo y que está buscando seducir a la iglesia, y que lamentablemente muchos están cayendo en esa seducción, hasta personas que las hemos tenido por dignas y de amplio reconocimiento dentro del ambiente y mundo cristiano, o ambiente cristiano prefiero decir, y entonces es bien preocupante porque lamentablemente las masas o las mayorías de las personas, que de los cristianos también, muchos de ellos con mucho temblor lo digo, delante del Señor, claro está, las mayorías siguen a los personajes que son más famosos y que son más públicos. Cuando con eso se nos está olvidando, mi hermano amado, que la Biblia, por ejemplo, dice que la iglesia Filadelfia, las últimas dos iglesias mencionadas, mejor dicho, en Apocalipsis, como iglesias del final, las últimas dos iglesias representan las dos posturas o las dos formas de entender a la iglesia de hoy día. Filadelfia, que es la iglesia de los fieles que guardan la palabra de su perseverancia, pero que tiene poca fuerza, dice. Y la Odisea, donde la palabra la Odisea significa, entre algunas otras cosas, significa la voz del pueblo o la voluntad del pueblo. Entonces predomina una iglesia que tiene poca fuerza, pero que guarda la palabra del Señor, y otra iglesia que se mueve por el vox populi, como dicen algunos, es decir, por la voz del pueblo, y porque de alguna manera están siguiendo a líderes que les satisfacen sus pasiones. Por eso estos siguen la voz del pueblo. Y entonces estos dos predominan de una manera tremenda y dicen: yo no tengo necesidad de nada, dice la iglesia de Odisea. Y no sabes que eres pobre, miserable, ciego, y utiliza unas frases bien tremendas. Pero a lo que quiero llegar, por eso estoy corriendo con la introducción del tema, es que cómo pues las mayorías están siguiendo a los que se reconoce como personajes públicos famosos, y los están siguiendo como los que les implantan la doctrina. Y eso es uno de los mayores peligros para la iglesia. Por eso yo estoy de acuerdo en este pensamiento que le voy a trasladar, en que debemos de poner en su lugar a cada quien. Mire, yo por ejemplo le he dicho a usted ya desde hace años, y me siento, pues no sé cómo decirle, pero bueno, me siento contento de habérselo podido decir a usted hace años, cuando todavía no se perfilaba tan fuerte como ya se perfila hoy día. Yo le decía: yo reconozco que los salmistas son ministros de Dios. La Biblia los reconoce como ministros. La Biblia dice que hay diversidad de ministerios, pero ministerios primarios solo son 5: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El asunto es de que esa masa, esa cantidad de gente que sigue al famoso, ha visto muchas veces al salmista, y no hablo con esto de todo salmista, por supuesto, con mis respetos, guardando mis distancias, pero también que ellos comprendan que los primarios son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Tienen que entender ellos eso, que aunque son ministros del pueblo, no son representativos de la doctrina.
Y lamentablemente, cosas que se dicen desde sus conciertos, porque ni siquiera puedo decir púlpito, el pueblo lo está tomando como doctrina y los está siguiendo. Y algunos de estos, como un salmista que ya le mencioné, estaba probando la película esta de Noé, que es una blasfemia contra Dios. Y todavía se atrevió a decir que él no entiende y que él censura al pueblo cristiano, que censura esta película. ¡Qué barbaridad! Y entonces yo sí creo, mi hermano amado, que esto es una situación demasiado delicada como para dejarla por un lado. Y por eso tenemos que poner en su lugar a cada quien. Yo creo que los expositores de doctrina, bueno, principalmente son los ministerios apostólicos. Y detrás de la doctrina apostólica, la Biblia dice que nos edifiquemos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, dice la Biblia, nuevo testamentario. Un nuevo Antiguo Testamento. Entonces no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas del Nuevo Testamento. Y luego también en otra parte de la Escritura dice que el Señor puso jerárquicamente en la iglesia primero apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Entonces tiene que entenderse que los 5 ministerios, ahí me faltó mencionar evangelista y pastor, que son parte de estos primarios, tienen que ser los que guíen a la iglesia respecto a la doctrina, respecto a la enseñanza. Y que el pueblo de Dios tiene que cuidarse absolutamente de cualquier cosa que siga sobre un púlpito. No todo lo que se dice en un púlpito debe ser aceptado tan fácilmente, sobre todo si no tiene fundamento bíblico, que es en lo que nos hemos esforzado en trasladar. Pero uno de los peligros que se cierne con estos ataques a la Biblia, por ejemplo, Biblias que han aparecido, la Biblia de la mujer, la Biblia del joven, la Biblia, ya solo falta que haya la Biblia del homosexual, que hasta cierto punto ya hay, porque hay una Biblia por ahí que en lugar de decir padre le ponen padre madre. En todo verso donde usted encuentra ahí el padre, donde habla del padre, entonces ahí esas Biblias le ponen padre madre. Eso es una blasfemia, hermano. Y una abusivez, es la pluma del escribiente vendiéndose. En Biblias de esas de la mujer que le aman, hay una muy en particular que por el momento no lo venía pensando mencionársela, entonces no me recuerdo del nombre de esa Biblia. Ahí claramente dan a entender que sí hay apóstolas. Y una mala interpretación porque toman el nombre de un personaje que lo están relacionando como apóstol y no se dan cuenta que ese nombre es nombre de hombre y creen que es hombre de mujer. Y entonces lo ponen como una apóstola. Y entonces unas aberraciones, unos errores terribles, y por eso es que hay que tener cuidado con eso. La Biblia para el joven, la Biblia para el adulto, o para el anciano, la Biblia para la mujer. Momento, yo creo que hay una sola Biblia y hay que tener cuidado con, yo siempre le he dicho y promuevo que hay que estudiar todas las versiones. ¿Cuál es la mejor? No hay una que sea la mejor, sino todas, porque sea lo que sea, las traducciones son eso, traducción del criterio de un hombre. Entonces uniéndolas podemos sacar criterios. Por eso también es importante ir al hebreo y al griego bíblico para que usted compruebe el texto original. Ya me estoy yendo por otro lado, pero el asunto es la advertencia. Hay un ataque contra la Biblia y por eso es que si se han atrevido, imagínese usted, a hacer correcciones en el texto bíblico directamente, se han atrevido a hacer eso, hermano, para avalar sus doctrinas. Imagínense cuánto más no van a atreverse a hacer películas que van totalmente en contra de la Biblia. Este personaje o este autor de esta película llamada Noé, él mismo se autodenomina, pues él mismo dice que esta es la película más antibíblica que ha hecho. O sea, él reconoce que es antibíblica y él dice que no deberíamos ver con un halo de santidad esta película, porque es una gran fábula eso de Noé. Entonces decir eso es ir en contra de lo que dijo Dios. Dios dijo, hermano, que Noé era un hombre justo. Entonces ya al ir contra esas palabras y esta película presentan a Noé como un asesino que quería matar a sus nietos, hermano, y quería matar a su nuera, porque no quería que se reprodujera a los hombres sobre la faz de la tierra después del diluvio, cuando la Biblia dice todo lo contrario. Entonces es un ataque contra la verdad de la Biblia y le está llamando fábula a todo esto. Bueno, entonces ya se dio cuenta que voy corriendo, ¿verdad? Pero porque quiero llegar al punto que más me interesa en este tema. Entonces yo creo que hay una batalla encarnizada
contra la iglesia de Cristo, y es una batalla de engaño. Esta es una batalla de engaño y que lo que busca es desviar de la sincera fidelidad a Cristo, como bien lo dice la Escritura en alguna parte muy importante que se la voy a leer en un momento. Pero entonces, habiendo dicho ya todo esto, quiero hablar de un tema, por sorprendente que le parezca, por ser Santa Cena, ¿verdad? Que le he dado a llamar la victoria sobre el dragón. Quiero hablar con usted sobre este tema porque sí creo yo que la batalla encarnizada que ha tenido la iglesia, es una expresión cuando digo encarnizada, ¿verdad? Pero la batalla esta que ha tenido la iglesia contra la serpiente desde los orígenes de la humanidad, se está intensificando, porque esta serpiente ya no se presenta solo como serpiente en los tiempos finales, sino que se presenta como dragón. ¿No oyó eso? Pero es el mismo personaje. Y yo siempre he creído que el dragón es un tipo de evolución de la serpiente, ¿verdad? El dragón es una como serpentontona y con alas incluso algunas veces, ¿verdad? Pero es interesante porque, por ejemplo, en la China adoran al dragón y a las serpientes. También en las culturas mayas, aztecas, todas esas, se adoraba mucho eso. Pero hoy día todavía está muy presente. Es más, los dragones son, en las familias de los chinos, los dragones son sus protectores. Fíjense, bien tremendo. Por eso ponen dragones en las entradas de sus puertas, porque ellos son sus protectores. Y también en mosaicos, ¿verdad? Dibujan a los dragones ahí alargados, rojos incluso, ¿verdad? Como la Biblia dice, hablando de un dragón escarlata. Bueno, pero entonces es interesante cómo de alguna forma la serpiente evolucionó a ser un dragón. Pero la batalla de original continúa al final, ¿verdad? En el tiempo final, entre el hombre, entre la mujer y el dragón y la mujer, mejor dicho, la batalla original entre la mujer y la serpiente continúa hasta el final, ya como dragón, que es lo que le estoy tratando de demostrar. Entonces mire cómo dice Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y pondré, ahí me salto, el verso sigue diciendo: te arrastrarás en la tierra, polvo comerás. Cuando me salto al verso 15, usted lo ve aquí a continuación, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Termina diciendo, ¿verdad? Entonces yo sí creo, hermano, que hay que entender que esta es una amistad desde orígenes, entonces yo sí quiero, hermanos, que note usted la enemistad que hay desde estos orígenes entre el hombre, entre la mujer y la serpiente. Ahora, usted sabe que hemos hablado, y tengo que apresurarme en esto, que si Cristo Jesús es el postrer Adán, entonces la iglesia es la postrereva, ¿verdad? Y la iglesia es la postrereva. Y entonces, sin lugar a dudas, la iglesia va a tener un enfrentamiento contra la serpiente, como lo dice Pablo. Pero ya cuando llegamos al final, no dice serpiente solamente. Sí menciona serpiente en Apocalipsis capítulo 12, pero también dice dragón. Por eso es que yo pienso que la batalla esta fue evolucionando hasta que se volvió más fuerte esta batalla, hermano. Porque no sé si me explico lo que trato de decirle. Lo que trato de decirle es cómo el hecho de que primero se presenta como serpiente, pero después evoluciona a dragón. Yo entiendo por dragón a un ser un poco más temible, pues.
Entonces, como que la serpiente vio que ya no podía seguir enfrentando a la mujer, a la iglesia solo como serpiente, sino que ahora la tiene que enfrentar como dragón, porque también la iglesia, la mujer, esta mujer que ahora es la iglesia, alcanzó otro nivel, porque el Señor Jesús con su muerte y resurrección le dio poder a la iglesia. Entonces no la puede enfrentar tan simple, hermano. No la puede enfrentar tan simple. Amén, hermanos. Mire, esa batalla que le digo, yo siempre la coloqué por acá. Vea Apocalipsis 12:13, solo echándole un vistazo. Y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Entonces, note una mujer en dolores de parto y tiene a un dragón delante de ella. ¿No será que en algún momento se está refiriendo a que no sabía quién estaba delante? O sea, déjeme echarme una pensada, ¿verdad? Porque toda mujer que está de parto, tanto ella como los que le aman, se van a rodear de gente en el parto, de gente que le ame y no que quiera hacerle daño. ¿No cree usted? ¿Y por qué estaba, como decimos en Guate, aquí en Guate, por qué estaba de chute el dragón ahí? Estaba delante de ella en el momento, pero entonces suceden milagros, suceden eventos ahí bien importantes donde es librado ese varón, es arrebatado, dice la Biblia. Pero entonces como que hubo un descuido, pues, no de Dios, definitivamente no de Dios. Porque por eso el apóstol Pablo hace advertencias previas. Eso usted tiene que notarlo, por ejemplo, solo déjeme ver, bueno, aquí está. Dios mío, no, aquí me estoy yendo a otro lado. Vamos a ver, regresé donde estábamos, ¿verdad? No es eso lo que quiero. Le quiero mostrar otro versículo. Mire este es 2 Corintios 11:3. Tengo su atención todavía, ¿verdad, hermano? Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces yo quiero, por favor, que usted note que el peligro del ataque de la serpiente, el ataque frontal de la serpiente, es engañar. No sé si por ir muy rápido lo estoy mareando y no se da cuenta de algunos detalles que le estoy diciendo, ¿verdad? La batalla empezó entre serpiente y mujer, ¿sí? Pero como la mujer ahora al final es es la iglesia, con poder delegado del Señor para hollar sobre serpientes. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Le dio poder el Señor para hollar sobre serpientes. Entonces como que la serpiente buscó enfrentar a la iglesia de una manera más agresiva y evolucionó de serpiente a dragón. ¿Ya se dio cuenta de eso? Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que de pronto la iglesia está de parto y tiene un dragón enfrente, como que fuera algo que no se lo esperaba. Y por eso es que la iglesia tiene que estar atenta de dónde le pueden surgir sus enemigos. Porque el ataque de la serpiente, el ataque de la serpiente a la iglesia o la Eva postrera es engaño. Amén. Esa es la idea, engañar. Ahora bien, dice interesantemente el verso 4, porque si alguien viene y predica, quisiera que ponga atención en pantalla, por favor. Fíjese esto, si alguien viene y predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces yo miro aquí como el ataque bien
maquinado, ¿verdad? Bien fraguado de la serpiente viene siendo, empezando por predicar, para que al que se le predica a otro Jesús va a terminar recibiendo un espíritu diferente. Perdón, ¿me estoy dando a entender, hermanos? No toque con una flechita, fue lo que hice ahí, ¿verdad? Como lo escribí sobre la letra, no sé si se lee, si se entiende, pero entonces lo que me llama la atención es que el engaño de la serpiente va a ser a través de prédica. ¿Y dónde son las prédicas? Desde un púlpito, desde una iglesia. Desde ahí son las prédicas. Entonces el engaño no está hablando que viene de afuera, sino viene de aún del mismo seno de la iglesia. Pero la intención de predicar a otro Jesús, imagínense, Jesús, el Señor Jesús, lo que representa en nosotros es que es nuestro Salvador. Yo lo que entiendo con predicar a otro Jesús, óigame por favor, yo lo que entiendo con predicar a otro Jesús es predicar a otro Salvador. Es hablar de otros medios de salvación. Y sí creo que a la iglesia, perdón lo que voy a decir, pero a mucha parte de la iglesia, claro está, se la han engatusado con eso. Y se está perdiendo el centro principal de que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador. Y pueden presentársele a la iglesia incluso salvadores hombres. A mí me preocupa cuando hay gente que se ha levantado incluso en contra de la doctrina sana que ha habido por mucho tiempo y se quieren autoproclamar como salvadores del evangelio, ¿verdad? Qué bueno que ya vine yo, dice, ¿verdad? Porque hoy sí, vamos a salvar. ¿Y de qué, hermanos? Si salvados ya estamos en Cristo Jesús. Tal vez estoy hablando un poco ambiguo y no un poco directo, pero el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Entonces se le predica para que reciba, eso es una cosa tremenda. Entonces se le predica para que reciba a un espíritu diferente. Entonces yo pienso que cuando la gente ya está recibiendo un espíritu diferente, entonces hermano, ya se volvió receptor de algo engañoso, de algo contrario, y eso es grave, hermano. Yo sí creo, eso es grave. Cuando la iglesia, después de oír predicaciones, obviamente de predicadores falsos, aquí habría que unir aquel verso de doctrinas de demonios, ¿verdad? Que son impulsadas por espíritus engañosos, y esos espíritus engañosos inspiran la doctrina de demonios en ministros incautos, le llamo yo, pero que son de gente de mente cauterizada, dice, que tienen la salvación como un medio de ganancia. Por ahí viene entonces el engaño, hermano. Y entonces se recibe un espíritu diferente. Y ya al recibir un espíritu diferente, eso lleva a aceptar. Esta es la parte que me interesa. No sé por qué se borró esto. Ahí está. Esta es la parte que me interesa bastante que usted le ponga atención, porque ya cuando se recibe un espíritu diferente, se acepta un evangelio distinto. Y ahí, perdone lo que voy a decir, pero ahí tronó a sapo. O sonó a sapo. Tronó, pues, truena. Aquella parte de la iglesia cristiana que acepte un evangelio distinto, se va en pos de doctrina de demonios totalmente. Ahí sí. En pos de una apostasía. Se va en pos de una apostasía. Y ese es el peligro más grave, yo diría, ¿verdad? Más grave que puede haber ahí. Pero todo empezó por una prédica. Entonces note usted que la batalla empezó con serpiente, con engaño, pero el Señor le dio a la iglesia poder para hollar sobre serpientes. Entonces, si la iglesia no logra vencer a las serpientes, pues no la logra vencer pisoteándola, es decir, hollándola, humillando a la serpiente. Si la iglesia no hace eso, es que recuérdese que la Biblia dice que iba a haber una enemistad, ¿verdad? ¿Se recuerda usted de eso? Déjeme ver si puedo regresar a ese texto. Sí,
En Génesis 3, verso 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Pero la simiente, yo quiero que usted le ponga atención a la simiente. Bueno, hay enemistad entre la serpiente y la iglesia, pero también dice entre tu simiente, o sea, la simiente de la iglesia y la simiente de la serpiente. ¿Sí o no? Pero cuando habla de simiente, uno normalmente se imagina en los descendientes, en muchos, ¿sí o no? Pero note que después cuando habla de la simiente de la mujer, dice él, no dice ellos. Él te herirá en la cabeza, ¿verdad? Mire, yo sí creo que la batalla final en realidad la gana el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Yo sí creo que la batalla final es el Señor Jesucristo. Porque esto el Señor, ¿a quién se lo está diciendo esto? Eso se lo está diciendo el Señor a la serpiente. Es con la serpiente con la que está hablando. Y le dirá, la simiente de la mujer, él, a ti serpiente te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar, le dice a la serpiente. Pero ¿por qué dice él y no dice ellos? Porque ese él es el Señor Jesús. Por eso que le digo, la batalla final realmente la gana el Señor Jesucristo, no nosotros. Pero Dios, el Señor, habiendo enemistad entre la mujer y la iglesia, nos dio, porque como Él ya lo hizo en la cruz, Él tuvo victoria en la cruz. Entonces ahora viene y nos dio a nosotros poder, gloria a Dios, para hollar sobre serpientes en la cabeza a través del sacrificio de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuántos estamos entendiendo esto tan necesario de entender y tan importante, verdad? Entonces déjenme avanzar a donde estábamos. Aquí estábamos. Aquí, ¿verdad? Justo aquí estábamos. Y entonces yo le decía, esta batalla se hizo, pues, en otras palabras, se hizo más fuerte cuando nosotros entendemos que Dios le dio autoridad a la iglesia para hollar sobre serpientes. Ahí es donde se hizo más fuerte. Y entonces, como la batalla no ha terminado, desde hace 2000 años la iglesia tiene poder para pisotear a la serpiente. Lo único es que no toda la iglesia está peleando contra la serpiente, sino que muchas se está dejando engatusar o embobar, o mejor digamos engatusar. Una gran parte de la iglesia, a causa de sus líderes, ¿verdad?, se han dejado engañar por la serpiente. Y entonces como como la serpiente vio que se le hizo más difícil engañar a la iglesia, entonces tuvo que volverse más agresiva. Ese es el punto que he estado explicando de toda esta parte, ¿verdad? Tuvo que volverse más agresiva la serpiente y evoluciona a dragón. Entonces el ataque del dragón, hay que ponerle atención, hermanos. Acuérdense que el dragón, una forma que ataca a la mujer es lanzando un río que sale de su boca para arrastrarla. ¿Se recuerda, va? Esa es una de las cosas interesantes del ataque del dragón. Pero quiero avanzar por causa del tiempo. Entonces, mire lo que dice 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto pues les envía Dios operación de error para que crean a la mentira. Me trasladé a este versículo porque le decía Pablo a la iglesia: temo que así como la serpiente engañó a Eva, a la primera Eva, entonces la postrera Eva también pueda ser engañada. O sea, Pablo está dejando la posibilidad de que sí puede ser engañada por la serpiente. ¿Sí o no? Si no estuviera él expresando un temor. Una de las muy pocas veces que usted oye al apóstol Pablo decir temo. Y una de las cosas que temía entonces era que la serpiente engañara a la mujer. Y entonces ahora vemos cómo la operación de error se empieza con engaño. Todo engaño de iniquidad en los que perecen.
Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto pues les envía Dios operación de error. ¿Para qué? Pero hermano, operación de error, ¿para qué? Para que crean a la mentira. Perdón hermano, estamos aquí, ¿verdad? Pongan atención. Fíjense, el texto anterior está diciendo que hay un engaño de la serpiente para desviar de la sincera fidelidad a Cristo, y empieza con prédica que lleva a recibir a otro espíritu, que lleva después a aceptar otro evangelio. Muy parecido a eso está aquí. El engaño de iniquidad opera a través de una operación de error para que crean a la mentira. Entonces van a terminar creyendo en mentira. Es decir, en un evangelio distinto. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Y esa es la situación, hermanos, delicada, porque la iglesia está de veras pasando por una transición muy tremenda, en serio. Créame, yo no estoy, hermano, solo tratando de entretenerlo ni de inquietarlo solamente, sino en serio, hermano, está tremenda la batalla. El engaño es una cosa bien terrible, y por favor, no, cuando digo engaño no pienses solo en cuestión de doctrinas cristianas, sino la gente puede estar engañada por el pecado. Yo creo que hay un verso que se lo voy a leer más adelante, estoy tratando de apresurarme, pero hay un verso más adelantito que le voy a leer que habla de que al que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo. Bueno, y si la serpiente, su operación de error es por medio de engaño, entonces el que se está engañando creyendo que no está en pecado, ¿no será la serpiente la que lo tiene así, pues? Esto lo digo, es que póngame atención a lo siguiente. Esto yo lo digo por, perdón hermano, que abuse aquí de tu mesita, pero esto yo lo digo por causa de que nosotros a veces, yo pues como pastor yo me encuentro con gente como que pareciera que no se interesa mucho en la doctrina y que quiere hablar de vida práctica, pero no se da cuenta lo que dice, porque la doctrina en realidad es vida práctica. Pero está bueno, no nos metamos en cuestión de semántica, es decir, de conceptos. No discutamos cuestión de conceptos. Hablemos pues a la manera de pensar de algunos. Está bien, no hablemos de doctrina. Pero si tú eres un joven, tú eres un hombre, una mujer que está engañado por el pecado, la serpiente te tiene bien seducido. Vayas o no vayas a una iglesia con sana doctrina o con doctrina errada, la serpiente te tiene bien seducido. Oigas o no oigas doctrinas de demonios según tú, ¿verdad? Pero estás engañado en el pecado. Dirá la serpiente, ¿para qué le voy a mandar a una doctrina de demonios si lo tengo bien engañado con el pecado? Si yo lo que quiero es engañar, dirá la serpiente. Entonces, a los primeros que se engatusa, estará bien que diga así, mejor no. Pareciera que estoy hablando con los términos de la bruja del 71, pero el asunto es de que a los primeros que hechiza, pues, va a intentar hechizar, va a ser a los más débiles. Entonces lanza su primera oleada de engaño. Y su primera oleada de engaño es engañar con el pecado, endurecer el corazón con el engaño del pecado. Y se agarra a todos los débiles, se agarra se oye muy agresivo de la expresión, ¿verdad? Pero se pasa llevando a todos los que no están consagrados en santidad y no se afirman en amor con el Señor, y se caen en pecado y dice, ya, estos ya están, ya. Pero ¿y a los que no se llevó? No sé si me voy a entender. Imagínese pues usted a un grupo de personas que se le deja venir una ola y algunos los arrastra, pero otros se sostienen. Entonces el que les lanzó eso dice, la siguiente ola tiene que ser más fuerte, porque no botea a estos primeros. Entonces a los segundos sabe que con el engaño del pecado no es tan fácil. Entonces se los va a tratar de llevar con doctrinas de demonios. Dice, estos no se dejaron llevar porque estos aman la Biblia, estos aman la palabra, estos van a la iglesia, se consagran, estos me sirven, entonces estos no me los llevé así solo con tentaciones de pecado, entonces a estos me los voy a llevar con doctrinas de demonios.
y les lanza una oleada más fuerte. Y yo creo que ahí el dragón ya va apareciendo. Perdón, hermano, me estoy dando a entender. Entonces, no se ofenda a nadie, pero los primeros que se llevan son los incautos por el pecado, hermano. Los primeros que se llevan. Por eso le digo, ni hablemos de doctrina, pues vaya, con ese jovencito, con esa señorita, con ese varón que parece que no le interesa la instrucción pastoral. Hermano, pero es que usted habla de la serpiente, ya ni entiendo eso. Sí, pero sea lo que sea, el pecado, la serpiente es la que te tiene engañado. Con el primer oleada te pasó llevando. Fuiste de los primeros que te pasó arrastrando. Los que se mantuvieron, los que todavía permanecen en la fe, esos son los que tienen que enfrentar doctrinas. Ay, hermano, ¿será que me estoy dando a entender yo con esto? Tremendo, ¿verdad? No sé si da gloria a Dios usted todavía en esta hora. Entonces, avancemos porque el tiempo pues ya me está avanzando, pero estoy tratando de llevarlo controlado. Entonces avancemos a Apocalipsis 12:9, por favor, como usted puede ver acá. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Estoy hablando de engaño. Fue arrojado de tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vio que sí siguen habiendo ángeles caídos. ¿Sí siguen habiendo o no siguen habiendo? Como la película de Noé dice que Dios perdonó a los ángeles caídos, ¿verdad? Por eso le digo, no la vaya a ver, hombre. No me da pena decírselo, no la vaya a ver. Es una blasfemia. Fue lanzado fuera aquel gran dragón, pero como que lo desenmascaran al dragón, ¿verdad? Y dicen, ese dragón es la serpiente antigua. ¿Serpiente antigua? ¿Quién es esa serpiente antigua? La que sedujo a Eva en el huerto. La que dice el apóstol Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, a vosotros también os desvíe de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Quién es esa serpiente antigua? Se llama el diablo, dice, y Satanás. Usted sabe que la palabra diablo es una palabra que viene de griego bíblico y Satanás es una palabra que viene del hebreo bíblico. Ambos significan calumniador, engañador, tentador, adversario. Amén. Entonces, solo para desenmascararle, le leí aquí Apocalipsis 2:9, para desenmascararle al dragón. Entonces el dragón es esa misma serpiente que evolucionó en su batalla contra la postrer Eva. Que usted es esa postrer Eva. Cuidado, hermano, cuidado con el engaño. Esto no es un juego. En serio, esto no es un juego. Cuando se le pide a usted que sea una persona que se mantenga firme en la fe, que no se aparte del pecado, eso no es cualquier cosa, en serio, hermano. Pierde mucho cuando va uno en pos del pecado. Yo sé, mi Señor Jesús, el evangelio que yo predico del Señor Jesucristo es un evangelio que habla de perdón de pecados. Amén. No hay vuelta de hoja. Claro que el Señor puede perdonar a cualquiera que pecó y que se arrepiente sinceramente, eso sí. Por eso decía Juan, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el que se arrepintió tiene que tener frutos evidentes y dignos de que se arrepintió. No solo que diga, me arrepentí, pastor, me arrepentí. Y no se le mira, hermano, por ningún lado. Por eso es que para eso sirven las disciplinas, hermano. Para eso sirven las disciplinas, para comprobar si realmente la persona mostró algún fruto de arrepentimiento. Para eso sirven, ¿verdad? Puesto porque de alguna forma los seres humanos, aunque Dios nos ha otorgado el beneficio de recibir el Espíritu Santo para discernir, pues nos cuesta todavía. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Y se mete ahí sentate, ahí anda, vamos a ver tus frutos. Pero si con eso, como le quitaron su privilegio, ya ni viene. Dice, uno estaba agarrado aquí solo por el privilegio.
y anda todo bravo, murmurando y peleando con otros o poniendo a otros en enemistad, ahí se empiezan a ver sus frutos. ¿Estás arrepentido? Hace frutos dignos de arrepentimiento. Mi amado hermano y mi amada hermana, ¿cuántos estamos entendiendo esta importante advertencia? Y entonces ahora vemos de que va a terminar siendo arrojado, expulsado a la tierra. Veamos qué pasa poco antes que lo expulsan. Entonces retrocedamos del verso 9, quiero retroceder al verso 7. En esta versión Reina Valera 1909. Amén. Quiero retroceder acá, verso 7. Dice, vamos a ver cómo se terminó, cómo se le expulsó. Fue hecha una grande batalla en el cielo, dice. Miguel y sus ángeles lidiaban, dice esta versión, o sea, luchaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. O sea, una batalla en el cielo. Esa batalla, yo imagino que ha de ser emocionante verla, ¿ah? ¿Ah o no? No. Si no quiere, no pues. Pero la película no es y la quiere ir a ver. Esto debe ser emocionante verlo, hermano. Ahora, esto es escatológico. Porque a Daniel el Señor le dijo, ve a descansar porque esta visión que tú tuviste es para el tiempo final. Todavía falta mucho, le dicen a Daniel. Pero al final, ya casi de despedirse de Daniel, en los últimos capítulos de Daniel, le dicen, en aquellos días ya finales, el príncipe Miguel, el príncipe de tu pueblo, se levantará a favor de tu pueblo. Entonces, cuando Miguel venga a desalojar a Satanás y a sus ángeles de los lugares celestiales, es porque ya estamos llegando a la tribulación. Porque con Israel no hay trato ahorita, hasta en el año 70, hasta la semana 70. Hasta ahí hay trato con Israel otra vez. Y el trato empieza cuando se levante Miguel a favor de su pueblo otra vez. Entonces, cuando sea desalojado totalmente el diablo y sus ángeles de aquí, dice en el cielo, dice, ¿verdad? Pero ¿por qué no vamos a analizar mejor este versículo? ¿Le parece que lo analicemos mejor? Mire lo que dice en Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad, en regiones celestiales, dice esta versión. Muy similar a como dice Apocalipsis, ¿verdad? ¿Vamos bien entendidos? Pero mire cómo dice la versión Reina Valera 1909. Me salté una, ¿verdad? La 1909 dice, porque no tenemos lucha contra sangre. Bueno, todo eso lo leí. Al final dice que es contra malicias espirituales en los aires. La versión anterior decían lugares celestiales, pero aquí dicen los aires. La palabra griega puede entenderse lugar celestial, pero se refiere a los aires. Así lo dice si usted lo analiza, pero por el tiempo no lo hice yo. Entonces regresemos. Entonces esta batalla en el cielo no se refiere al cielo de Dios, sino se refiere a los aires. Amén. Y Miguel desciende del cielo a desalojarlo de los aires para expulsarlo a la tierra. Entonces aquí viene el punto al que yo quiero llegar. No a creer que se me olvidó que es Santa Cena. Aquí viene el punto. Va a haber un desalojamiento. Cuando Miguel se levante a desalojar, ya es el tiempo que se está despertando a favor de su pueblo. Ahorita todavía no ha peleado a favor de su pueblo, hermano. Pobre el pueblo de Israel, le ha ido duro. Perdón, no es su pueblo, porque su pueblo hoy día es la iglesia, ¿verdad? Pero del pueblo de Daniel, pues, como le dijeron a Daniel, se levantará a favor de tu pueblo en aquellos días y habrá una gran batalla. Es esta Apocalipsis 12:7, cuando los desaloje.
Pero ¿cuándo va a hacer él eso? Obviamente antes, poco antes de la tribulación. ¿Me va a perdonar? Yo siento que le estoy dando mucha información y lo estoy perdiendo de atención, ¿no, verdad? ¿No? ¿Seguro que no? Digo yo, pues perdóneme, pero uno se emociona con todo esto, hombre. Entonces va a haber un desalojo. ¿En qué momento sería ese desalojo? Esto es a lo que quiero llegar. Me llama la atención lo que sigue diciendo el verso siguiente, verso 8. El verso 8 dice, pero no prevalecieron. ¿Quiénes? El diablo y sus ángeles. El dragón, la serpiente antigua, no prevalecieron. Ni fue hallado ya el lugar de ellos. Por eso le estoy leyendo esta versión, Reina Valera 1909, porque en esta versión dice, no fue hallado ya el lugar de ellos. O sea, un lugar que ellos tenían por derecho. Pero no fue hallado ya. ¿Qué les hizo perder su lugar? Fíjate que eso es lo que da la primera impresión, la batalla. Pero yo diría que la batalla se dio porque perdieron el derecho. Porque ¿por qué no los han desalojado antes? No sé si me explico. Miguel podría descender de parte de Dios cualquier rato y desalojarlo. Lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero tuvo que haber sucedido algo que ellos perdieron el derecho de su lugar, ahí en los aires. No fue hallado ya el lugar de ellos, dice. Ya no se halló en el cielo o en los aires, como lo estábamos estudiando, ¿verdad? La palabra lugar, esta específica palabra lugar, quisiera que vea usted, ahí lo puse abajito, viene de la palabra griega topos. Curioso, ¿ah? De ahí ha de venir la palabra topografía. ¿Sí? Topos se refiere a un punto geográfico, dice. Es decir, un espacio, pero limitado por la ocupación. Esto llamó demasiado mi atención. Limitado por la ocupación que tiene. Posición, lugar o campo. O sea, el lugar que ellos tenían estaba ocupado. Ellos lo tenían, o lo tienen todavía, ¿verdad? Posicionado. Ellos tienen una actividad desde ese lugar. Ellos operan desde ese lugar. Tienen un derecho de ocupación, pues. ¿Me van a entender? Tienen un derecho ahí en los aires de ocupación impresionante, eso, hombre. Pero va a haber un momento en que ya no se le va a hallar lugar. Porque como que su ocupación perdió derecho. Como que les bajó la autoridad de alguna manera. Ahorita voy a llegar a explicarle bien a qué me refiero con eso. Pero esa ocupación yo la encuentro, perdón, me estoy dando a entender. Esa actividad yo la entiendo mejor en este versículo. Ya voy a regresar acá, Efesios 2:2, que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿En qué hijos? De desobediencia. Se lo voy a decir para resumirlo porque el tiempo se me está terminando, Dios mío. Entonces se lo voy a decir de un solo ya. Los que le dan derecho de ocupación son los desobedientes. No sé cómo darle a entender. Como que les dieron lugar para actuar desde los aires y les dijeron, actúen mientras hay desobedientes, ustedes tienen chance. Hermano, usted está dando a entender que Dios los dejó ahí. Sí. Pero solo por un tiempo. No aquellos demonios que estaban en el Gadareno cuando el Señor los echó, les dijo, todavía no es nuestro tiempo, les dice. O sea, tienen un tiempo para actuar. Entonces ahí en los aires, huestes, potestades celestiales, en los aires de maldad, malicias, de tinieblas, que son los ángeles de alguna forma caídos o tienen que ver con ellos,
del diablo, estos tienen un derecho de ocupación y porque tienen una actividad. Su derecho de ocupación depende de su actividad y su actividad opera en los desobedientes. O sea, lo que les estoy dando a entender es, si se acaban los desobedientes, pierden el derecho de ocupación. Porque les dicen, se quedaron sin chance, mucha. Ya, me di a entender, ¿verdad? Ah, vaya, qué bueno. Si me di a entender, denle un aplauso al Señor o no. Ay, Dios mío, ayúdame. Entonces, a mí esto me impactó demasiado. Por eso ahora sí regreso al texto de 12:8 donde estábamos, hablando de que ya no fue hallado el lugar de ellos. Y ahí, entonces viene Miguel, los pelea contra ellos y los echa a la tierra. Es una transición que le dije la otra vez. ¿Dónde se va a encontrar la iglesia con el Señor? En los aires, en las nubes. Pero ahí están ahorita las huestes y potestades. Entonces ellos caen y la iglesia sube. Cuando pierdan el derecho de ocupación. Entonces le dicen a Miguel, levántate a favor de Israel porque ya se acabó el trato con la iglesia. Entonces ahorita me vuelvo otra vez a Israel. Levanto a la iglesia arrebatable. La iglesia que no se consagró se queda junto con Israel en la tribulación. Y entonces desalojemos los aires, por favor, le dice Dios a Miguel. No, por favor, a él lo manda, ¿va? Miguel, anda a desalojar los aires porque ya me tengo que encontrar ahí con mi amada. Entonces desaloja los aires. Porque ya perdieron su derecho de ocupación. Mire, hermano, usted me dirá, ¿y en qué se basa para decir eso, pastor? Aparte de este verso, me baso en el que le voy a leer ahorita. Adelantémonos hasta el verso 11. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo le vencieron al dragón y a sus ángeles? ¿Cómo le vencieron? Entonces por eso perdieron el derecho de ocupación. Los que no amaron sus vidas hasta la muerte, hasta morir a sí mismos. Ellos, con la sangre del Cordero, vencieron a los que están en los aires. Quiero decir que esos ellos seamos nosotros. Y entonces pierden el derecho de ocupación y le mandan a Miguel a desalojarlos. Mire, el tiempo se me está terminando, hay que ministrar Santa Cena y yo no he llegado al punto final de Santa Cena. Sí, ya logré expresar todo lo que quería, gracias a Dios, para este primer tema. Pero fíjense en lo siguiente, pongan atención en esto. Esto hay que explicarlo. Aquí dice que le vencieron, pero cuando usted sigue leyendo el verso 12, 13 creo yo, si quiere se lo leo mejor se lo leo, ¿ah? Cuando usted lee, voy a regresar al 11, pero cuando usted lee el 12, dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces ahí está la transición, los que están abajo suben, ¿sí o no? Alégrense los que están morando en los cielos. Si la iglesia fue arrebatada, esa iglesia se va a alegrar. Y entonces dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Ahí empiezan los ayes. Empezó la tribulación abajo. Mientras se venció con la sangre del Cordero al dragón, lo echan a la tierra, sube la iglesia arrebatable y abajo empieza la tribulación. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando el diablo, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Bueno, y no ya lo había vencido, pues. No sé si me va a entender. Entonces los que vencieron son los más que vencedores. Y la iglesia, la Eva, que fue engañada por la serpiente, se va a tener que quedar enfrentada al dragón. Pero unos que vencieron, se los llevaron. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Vaya, entonces ahora sí,
Regresemos al versículo 11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Este es el punto final e importante, relevante del tema. Entonces, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama la victoria sobre el dragón. ¿Cuál es la victoria sobre el dragón? ¿Cómo se vence al dragón? Díganlo fuerte. ¿Cómo se vence al dragón? Con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se llama Jesucristo, Salvador nuestro. Así se vence al Cordero. Entonces, a partir de aquí es donde ya puedo ministrar Santa Cena. Pero tengo que leerle por lo menos un par de versos más y lo dejo en paz. Porque ahora, porque hermano, es con la sangre del Cordero que se vence. Pero la sangre le es aplicada a ciertos cristianos. Bueno, la sangre nos ha sido aplicada a todos los que hemos aceptado a Jesús. Pero hay ciertos momentos en que la sangre nos es dada para vencer. No fue solo para lavar nuestros pecados, hermano. Entonces la sangre viene a nosotros en ciertos o determinados momentos. Mejor se lo leo para que me dé a entender. Después en la segunda parte del culto, le voy a hablar de cuáles son las victorias de la sangre de Cristo. Porque entendiendo las victorias de la sangre de Cristo, entiendo la victoria sobre el dragón. ¿Me doy a entender, iglesia? Repito, entendiendo las victorias de la sangre de Cristo, entiendo las victorias sobre el dragón. Pero ahorita no voy a hablar de las victorias de la sangre de Cristo, sino cómo la sangre de Cristo la puedo yo obtener para poder vencer al dragón. Entonces mire pues, número 1 sería 1 Pedro 1:2, rápidamente, dice, elegidos según la presciencia, eso quiere decir según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, dice que fuimos elegidos para obedecer no anoté aquí bien, perdón. Todavía estoy aprendiendo a usar este aparato. Aquí era, ¿ah? Entonces dice, para obedecer o sea, obedecer y ser rociado con la sangre. ¿En qué momento voy a ser rociado? Cuando obedecemos. En ese momento voy a ser rociado. ¿Cuántos quieren vencer al dragón? Tenía que plantearle primero qué enemigo tenemos, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿quieres vencer al dragón? Obedece para ser rociado. Algunos creen que eso de la obediencia es un chiste, hombre. Cuando uno les pide, obedece, haceme caso, mira, te pido que no hagas esto, te pido, no obedece. Dice uno, bueno, yo no estoy jugando al evangelio, hermano. Parece que algunos sí. Ahora, se arriesgan a cosas muy graves. Y una de las cosas que se arriesgan es a no vencer al dragón. A no tener victoria. Porque la única forma de tener victoria sobre el dragón es la sangre del Cordero. Es la única. Pero para ser rociado con la sangre del Cordero, ¿qué necesitas? Ser obediente. Ahora, ¿cuántos saben doctrina? Usted sabe doctrina, ¿verdad? ¿Cuántos saben doctrina? Usted sabe que le hemos explicado que una cosa es derramamiento de sangre y otra cosa es rociamiento. El derramamiento nos fue aplicado con la muerte de Jesús en la cruz. Pero los rociamientos se activan con determinados elementos. Cuando tomaban los sacerdotes el cordero en el atrio, lo degollaban y ahí había un derramamiento de sangre. Eso es tipo de Cristo en la cruz. Pero después tomaban la sangre y la esparcían, la rociaban sobre los diferentes elementos en el tabernáculo. ¿Sí o no?
Entonces yo entiendo que derramamiento, si usted ya aceptó a Jesús como su Salvador, a usted ya le fue aplicado el derramamiento. Pero si usted quiere rociamiento, ¿qué necesita para rociamiento? Obedecer. Y sin eso no vas a vencer al dragón. Porque sobre los desobedientes opera el príncipe de la potestad del aire. Mientras usted sea desobediente, le está dando chance a todos esos. Háganos el favor, hombre. Nos está trazando nuestro encuentro con el Señor. Háganos el favor, hombre. De veras. Entonces yo creo que, hermano, mientras seas desobediente, le estás dando chance al príncipe de la potestad del aire. Así de simple. Entonces mejor obedece. Eres rociado con la sangre del cordero, y con esa sangre vas a vencer al dragón. Vas a tener victoria sobre el dragón. Porque primero esa iglesia tuvo que haber vencido a la serpiente al no dejarse engañar. Y venció a la serpiente al no dejarse engañar. Después se convirtió en dragón y se dejó venir. Ahí es donde el Señor dice: no temas, la única forma que la venzas es con mi sangre. Entonces nos da la sangre, pero dice: sé obediente. Tomamos la sangre y vencen al dragón. Al vencer al dragón, el dragón se queda sin chance en los aires. Mandan a Miguel, lo desalojan, y ya airado empieza la tribulación aquí. Mejor nos vamos, Balman. ¿Cuántos quieren ir? Sea obediente. Sé obediente. Obedece. Obedece. Mire este otro elemento para ser rociado, o para la sangre de Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, verso 6. Este es el que vino mediante el agua y sangre. Entonces, ¿qué se necesita para participar de la sangre? Creer. Creer. Ya no puedo predicar por el tiempo, entonces me adelanto al siguiente. Amén. Solo anote: ¿qué se necesita para aplicar la sangre? Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Siguiente. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué se necesita para que la sangre nos limpie? Tener comunión, pero ¿con quién? Unos con otros, con los hermanos. No lo escribí yo. Me decía alguien que no le gusta congregarse, se enoja conmigo por lo que acabo de decir. No se pelee conmigo, peleese con Juan, pero no muchito que le conviene. Peleese con la escritura, pero no muchito que le conviene. Mejor congréguese. No, es que los hermanos son difíciles. Ay, usted a poco no. Claro que somos difíciles, pero eso es lo que le agrada a Dios, que aprendamos a sobrellevarnos unos con otros, aprendiendo a tener comunión unos con otros. Y en esa comunión te limpian de todo pecado, no solo del pecado original, pues, de lo que se le llama así. No solo de aquel pecado que nos hizo enemistarnos con Dios, y Jesús vino para eso. No, pero ahora, o me va a decir usted que después de aceptar a Cristo usted ya no ha pecado. ¿Ah? Interpreto el silencio de la mayoría. Entonces usted necesita ser limpio de todo pecado en comunión. En otras palabras, los vencedores del dragón son los que obedecen, los que creen, los que tienen comunión. Me falta solo uno, y ese sí no lo puedo obviar. Solo uno. Y ya. Pero no le digo y nos vamos, porque se tienen que quedar para el segundo culto. 1 Corintios 10:16 dice, extraordinariamente dice: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo.
El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo participo de la sangre para vencer al dragón? ¿Cómo? Santa Cena. Así participo, bendiciendo la copa. Y así participo de su sangre. Y cuando participo de su sangre, tengo el arma más poderosa para vencer a una bestia, a un ser diabólico terrible que se llama el dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Lo puedo vencer con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dale esas palmas bien fuerte al Señor, aleluya. Póngase de pie, por favor, mi hermano, póngase de pie. Y yo le quisiera pedir a mis hermanos de la alabanza que vengan, pero así como que si los estuviera corriendo alguien, pero no como que si los estuviera corriendo el dragón, ¿verdad? Usted es el que tiene que hacer correr al dragón. Vénganse, por favor, mis amados hermanos. Y yo finalizo. Ah, gloria a Dios. Yo no sé si usted da gloria a Dios todavía, hermano. Mire, hoy sí que corrí, hombre. Pero todavía estoy en minutitos del tiempo y nos vamos a apresurar para ello. Usted sabe, en lo que terminan de venir mis hermanos, usted sabe que nosotros tenemos dos servicios, doble servicio el domingo, no necesariamente porque ya no quepamos en los dos. ¿Para qué lo va a mentir? No, yo le soy honesto, sino lo tenemos para buscar a Dios. Por eso mi invitación siempre ha sido: venga a los dos. No tenga pena de que tienen que salir corriendo para que entren los de atrás. Todavía hay bastante lugar, gracias a Dios. Quédese. ¿Cuántos se van a quedar? Y vamos a empezar este segundo servicio con Santa Cena. Y yo quiero ministrarle esta palabra de mi Dios. Quiero ministrarle esta palabra porque yo veo que si hoy la iglesia no enfrenta a la serpiente, y la serpiente lo engaña, va a ser vencida y no vencedora. Y el arma mortal para el dragón es la sangre de Cristo. Que si soy obediente, que si creo, que si tengo comunión con mis hermanos y participo dignamente de la Santa Cena, claro está, ¿verdad? La copa que bendecimos y el pan que partimos se refiere a participar dignamente de él. Si no, no tiene los efectos esperados. Amén. Aparte de que come y bebe juicios y participa indignamente, pero no tiene los efectos esperados. Entonces, el efecto esperado de la Santa Cena sería vencer al dragón. Qué tremendo, hermano. ¿Cuántos quieren vencer al dragón? Yo me apunto. Yo quiero vencer al dragón. Cierre sus ojos, hable con el Señor un momento, póngase a cuenta si debe hacerlo. Espero que ya haya venido usted con un corazón dispuesto a eso. Espero que la palabra lo haya llevado a meditar así rápidamente. Si has sido desobediente, pues arréglate, hermano, corrige esas cosas. La desobediencia, quizás hablemos un poco más de ello en la segunda parte, pero la desobediencia es un flagelo dentro de la iglesia cristiana muy grave, muy grave. Desde el momento que hay una potestad del aire que opera sobre los desobedientes, yo por lo menos yo lo miro muy grave, porque yo no quiero que haya ninguna hueste de maldad operando sobre mi vida. Luego se preguntan a algunos por qué les sucede determinadas cosas. No estoy deseando mal a nadie, solo le digo, hay huestes de malicia operando, es porque tiene que haber desobediencia. Tu seguro contra las huestes de malicia es obediencia. Ese es tu seguro, obediencia.
Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos los elementos de la Santa Cena, pan y vino. Gracias te damos que nos permites participar de él. Hoy queremos participar con el entendimiento que el pan nos lleva a la sangre y la sangre nos da la victoria sobre el dragón. Y es lo que te pedimos hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. Pueden pasar, mis hermanos, mientras entonamos un canto al Señor. Vamos a servir los elementos de la Santa Cena. Eso es, qué lindo. Y solo a ti te doy mi corazón. Sí, Señor. Y aunque soy culpable, perdona mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar ante tu trono. Yo rodillo, Dios, y solo a ti te doy mi corazón. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia. Allí anhelo estar en tu presencia por la eternidad. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia. Allí anhelo estar en tu presencia por la eternidad. Y aunque soy culpable, perdona mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar. Sí, Señor, en tu presencia. Allí anhelo estar en tu presencia por la eternidad. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia. Allí anhelo estar en tu presencia por la eternidad. Y aunque soy culpable, perdonas mi maldad. Lávame en tu sangre para poder entrar en tu presencia. Gloria a Dios. Vamos a tomar el pan en la mano derecha, hermanos, por favor. Si usted puede estar de pie, va a ser mejor, de bendición, que pongamos todo nuestro corazón. Si usted puede abrir sus ojos solo un momentito y ve en pantalla, en la parte final de ese verso usted ve que dice que el pan que partimos, ese pan que usted ya tiene en su mano, es la participación con el cuerpo. Biblia en las Américas dice participación, la mayoría de versiones dice comunión, que para el caso es lo mismo. Entonces, cuando tienes comunión,
con el cuerpo, con el cuerpo, estás teniendo comunión con el pan y viceversa. Entonces el comer el pan nos lleva a la siguiente fase, que es la copa. Amén. Aunque aquí está en un orden invertido. Usted sabe que primero se come el pan y luego el vino. Entonces el pan nos lleva a eso, que es lo que dice también en Juan, que si tenemos comunión unos con otros, la sangre nos limpia. Entonces primero comunión y luego sangre. Primero pan y luego sangre. Por eso es necesario tener paz entre los otros para poder participar de este pan. Para poder comer de ese pan necesitas tener comunión con tus hermanos. Si alguien ha estado en contienda, participe, pero nomás termine, arréglese. Porque si no está participando indignamente, y esa indignidad lo lleva a no participar dignamente de la sangre, y esa indignidad lo lleva a no tener el poder y las victorias que la sangre le quiere dar. Cierra sus ojos un momento. Gracias te damos, Padre, por esta comunión. Puedes participar del pan. Gloria a Dios. Habiendo explicado ya esto, toma la copa. Entonces ya hemos entendido que en la buena comunión del cuerpo hay una buena participación en el pan. Esa buena comunión te lleva a ser limpio con la sangre. Y entonces todas las virtudes de la sangre y de la copa que bendecimos van a venir sobre ti, necesarias para vencer al dragón. Solo los que venzan al dragón van a ser arrebatados. Solo los que venzan, los que tengan victoria sobre el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, van a ser arrebatados. Esos son los más que vencedores. Aleluya. Puedes participar de la copa. Gloria a Dios. Gracias, Señor.